Muy bien, chicas. Em, Estamos aquí en nuestro libro de Difícil de Creer, llegando al final, y vamos a tener a Tania que iba a presentar el plan de salvación hoy, pero por su mami que se enfermó de COVID y la está cuidando, ya veo que ni se pudieron conectar todavía, así es que menos tenía tiempo para arreglar todo eso para poder presentarlo, pero ella dice que dentro de 8 días ella lo va a dar primero Dios. Así es que después, quien quiere compartir, ve diciéndome que quieres, mándame tu bosquejo, lo que quieres compartir, lo vemos, y así tú también puedes compartir el Evangelio. Les mandé en el chat hoy una predicación de Paul Washer que me mandaron también, lo escuché, buenísimo acerca del Evangelio. Así es que no. Yo una pregunta antes de que empieces. Es que mandó Maggie el número de cuenta, pero no pone qué banco es. Nada más es número de cuenta, tarjeta de débito. Y dice Bancomer. Dice Bancomer abajito. Después de donde dice Diana González Mesa, puso Bancomer. Pues es que a mí no me aparece eso. Okay. Bueno, ¿no te aparece? No. Después todo eso. Okay. Ahorita te lo mando. Sí. Bueno, chicas, estamos en la página 186. Recuerdan que estamos viendo ese horrible tema de los desertores y tenemos que verlo con un espejo, viéndome para ver si yo no podría hacer lo mismo. Tenemos que estar segura, examinando nuestros corazones, que no tenemos esos gustos de los desertores. Queremos realmente vivir para Cristo. Así es que vamos a empezar con Toñetita. En la página 186. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Los desertores espirituales no buscan ninguna relación personal, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Este es el principio de un pasaje normativo que también parece un soliloquio triste. En el versículo 37 Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Por qué dijo eso así de repente? ¿A quién le estaba hablando? Acababa de decirles que él era lo que ellos estaban buscando, el pan del cielo que da vida eterna al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Qué emocionante invitación del Señor Jesús! ¿Cuánta gente no pagaría millones para conseguir eso en sus almas? Y nosotros lo tenemos ya pagado. Nada más tenemos que buscar a Jesús. Y algo interesante de los desertores, la primera frase, lo que leyó, los desertores espirituales no buscan una relación personal. Es todo por fuera. Es checar tarjeta, a que me vean que yo soy espiritual, pero no tienen ninguna relación personal. Cuando nadie los ve, no disfrutan a Cristo, no le alaban, no oran. Siempre su enfoque es hacia su persona, no hacia el Señor. Así que es muy importante llenarnos de Cristo, examinar nuestros corazones. Marisa, ¿sigues leyendo? Sí. ¿Estás grabando, Elenita? Ya estoy ¿Sí grabando. estás grabando? Sí. Los que salimos a predicar el Evangelio y a proclamar la verdad de Cristo, que tenemos el corazón destrozado, nos afligimos ante la incredulidad. Recuperamos la esperanza gracias a la promesa sólida de que los que el Padre atrae vendrán. Esta promesa impulsó a Jesús a su declaración que consta en Juan: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, no le echo fuera, porque eres descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió.
se consolaba recordando que de toda manera la salvación era completamente un plan de Dios. Y cuando el Padre atrae a la persona, ellas van a Él. Por eso estás aquí. Por eso estoy aquí. El Padre nos llamó, ¿no? Quizá había muchas otras cosas que nos llamaban la atención, pero cuando el Padre llama, los que van a ser salvos van a Él. Y subrayé en ese párrafo, los que el Padre atrae, vendrán. No puedes decir, ay, fui horrible mamá y ninguno de mis hijos siguen a Cristo. No te toca. No es porque tú eres la mamá perfecta. Mira, Adán y Eva tuvieron el padre perfecto y mira lo que hicieron. ¿No? Desobedecieron. Así es que no, o sea, sí hay influencia, pero no debes de culparte. Ay, ninguno de mis hijos siguen a Cristo porque yo no hice lo correcto. No fui buen ejemplo. No importa. Si el Padre llama, ellos irán a Él. ¿Qué descanso da para tu alma cuando tienes hijos inconversos? Y lo que te toca es orar por ellos, ¿no? Suplicar al Señor y pues tratar de invertir en sus vidas. Y si el Padre los llama, ellos conocerán a Cristo. Y subrayé lo último. Y cuando el Padre atrae a las personas, ellos van a Él. Todavía yo me asombro de que hace 50 años en ese campamento de 500 japoneses en el bosque, Dios me atrajo a Él y le dije, lo creo. Me asombra eso, porque yo no lo buscaba. Yo quería mostrar que no era cierto. Y así llegaste tú también, porque Dios te buscó. Muchas veces pensamos, ay, yo lo busqué. Dios te puso todo para que tuvieras interés, pero Él te llama. Pero si no te llama y estás aquí nada más por otros motivos, vas a alejarte cuando las cosas se ponen difíciles. Porque eso es lo que hace un desertor. No hay una relación personal. Vamos a seguir leyendo ahora con Tere. Gracias, chicas. En el versículo 39, Jesús reconoció que esas personas no tenían el menor interés en una relación personal con Él. Subráyalo. No tenían ningún interés en una relación personal con Cristo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El versículo 40 lo resume. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús halló su confianza, su balance en medio de esta tensión entre sí mismo y los discípulos desertores, trayendo a la memoria los propósitos inviolables de Dios que a la larga se cumplirán. Muy bien. Vamos a continuar con Ale. Burladores que murmuran. Algo más que usted inevitablemente va a hallar es que los falsos cristianos hablan en privado contra la verdad. Cuando no están en presencia de los verdaderos discípulos, se burlan de la fe, bien sea por lo que dicen o por la forma en que viven. ¿Sigo? Sí, fue muy poquito, pero quisiera que subrayaran ahí, enfatizando, los falsos cristianos hablan en privado contra la verdad. Cuando están con sus cuates, ahí hablan otra cosa. Cuando están con nosotros, hablan de otra manera. Yo conocí a una persona que era así. No que hablaban en contra del cristianismo en sí, pero cuando no estaba con el grupo de cristianos, su lenguaje era muy diferente. Maldecía, decía chistes de doble sentido con otras amigas. No, tenemos que ser siempre las mismas, ¿no? Sí, lee otro porque era muy poco. Y siempre te quejas porque quieres leer, así es que lee. Gracias. En Juan 6 seguían a Jesús por todas partes diciendo, queremos hacerte rey.
Muéstranos cómo haces tus obras. Muéstranos cómo recibir ese pan eterno. Pero cuando se apartaron de esa escena, lo que dijeron fue muy diferente. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Estaban, y esta es una de esas palabras griegas interesantes, gonguso, quejándose, murmurando, cuchicheando, rezongando, hablando por debajo de la mesa contra Jesús. ¿Has hecho eso? Todos los adjetivos que puedes decir, ¿has hecho eso? Sí. No. Oye, Elenita, Sí. Sí. fíjate que yo escuché una anécdota de una hermana cristiana. Bueno, estaba escuchando en el radio un estudio bíblico de una hermana cristiana que no conozco. Entonces me estaba comentando que cuando llegó al servicio de su iglesia un domingo, tuvo una discusión por el cajón de estacionamiento con una chica. Al final ella se pudo estacionar y la chica le hizo una seña con la mano obscena, lo más obscena que se puedan imaginar, una majadería. Entonces ya se metieron al servicio y todo, y a la hora de la comunión de la cena del Señor, la chica le fue a dar el pan y el vino a ella. Oh. Y la verdad es que a mí, pues sí digo, no sé cuál habrá sido la actitud de esta chica, o sea, con qué vergüenza, ¿no? Pues sí. Después de haber hecho una seña obscena y una grosería en el estacionamiento, ir a ofrecerle a la hermana el pan y el vino, ¿no? Pues sí, Dios nos llama la atención y eso no quiere decir que ella no era salva, pero a veces no vivimos la vida cristiana como debemos. Y eso yo creo que si la verdad fuera conocida, todos hemos caído en eso, que no hemos tenido la mejor actitud, que a lo mejor hemos ofendido a un hermano. Y si eso sucede, lo mejor que uno puede hacer es humillarse y decir, perdóname por cómo te traté, perdóname por mi mala actitud, ¿no? Reconocerlo y no dar excusas. ¿Sí? El justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Muy bien, vamos a continuar leyendo con Gloria Santoya. Gloria, no te oigo, Gloria. No sé por qué. Ok, no veo el micrófono. No te oigo. Picas y lo pones y lo quites otra vez porque no te oigo. ¿Ustedes escuchan a Gloria? No. No, no te escuchamos, Gloria. Pon el micrófono y quítalo otra vez. Ok, pues tú juegue con tu micrófono y cuando puedes hacer que funcione, regresamos contigo. Mientras, vamos con Mari Carmen, ¿ok? Mari Carmen, ¿quieres leer? Quita tu micrófono. No te escuchamos. Ok, no sé qué está pasando. Que no. ¿En dónde se quedaron? Sí, ok. Ahora sí te escuchamos. En cuando estaban con creyentes, después de leer todos los Cuando adjetivos. estaban con creyentes, no lo hacían. Cuando estaban con los que no creían, se mofaban. Versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Se burlaban. Debe ser muy interesante oír lo que la gente que asiste fielmente a la iglesia todos los domingos dice de la religión en sus conversaciones entre semana, cuando están rodeados de inconversos. ¿Defienden el evangelio o se burlan de él? Exactamente. Adelante, Patti Franco, de Patti Fernández, ¿estás ahí? Y ahora sí.
Gracias. Se llama hipocresía, ¿verdad? Cuando estás con uno hablas de una manera, cuando estás con otra hablas de otra manera, ¿no? Ajá. Jesús sabía exactamente qué clase de murmuración y rezongos estaba teniendo lugar. La gente se enojó porque él había hecho añicos sus esperanzas de conseguir comida gratis. No tenían interés en el arrepentimiento, la obediencia y la sumisión, que de paso es la razón por la que hay que predicar arrepentimiento, obediencia y sumisión. Cuando no estaban cerca de Jesús ni en su presencia, se burlaban. Nadie que ame verdaderamente a Jesucristo haría jamás eso. Y ahí muy importante subrayar, no tenían interés en el arrepentimiento. Tú puedes vivir un día y no decir, Dios, perdóname por lo que has hecho. Yo a cada rato digo, ay, Elena, todavía a esas alturas piensas así, perdóname, Dios. No, siento una cosa, o es de todos los días de limpiarnos, pedir perdón, ¿no? Esa es la santificación, lo que Dios está haciendo hasta que estemos a la gloria, ¿no? Y nos glorifica. Elenita, Ande. hoy escuchaba una predicación, bueno, una conferencia y donde le hicieron unas preguntas a John MacArthur y a Piper, y Piper decía que le decían que cómo lidiaba con los halagos o las ofensas, y él decía que con su pecado, él decía, lidio con mi pecado cada día, nunca lo acumulo. Y yo creo que eso es una enseñanza para nosotros. Y John MacArthur decía que cuando le dicen, ¿qué haces cuando pecas? Cuando alguien te exhorta porque pecaste, dice, yo le doy gracias por ayudarme a examinar mi corazón. Se me hicieron dos enseñanzas muy bonitas. Sí, muy importante. No queremos acumular pecado, queremos confesar el pecado y trabajar en lo que nos está alejando de vivir para Cristo, ¿no? Si tú te encuentras que estás ya conforme con tu pecado, eso habla de tu corazón, que a lo mejor no eres de Cristo. Porque el verdadero cristiano no puede vivir a gusto con su pecado. ¿Vives a gusto con tu pecado? Busca al Señor. Pídele perdón todos los días. También en ese párrafo, muy importante, subrayé que nadie que ama verdaderamente a Jesucristo haría eso jamás eso. Y eso es que cuando no estaba cerca de Jesús ni en su presencia, se burlaban. ¿Alguna vez te has burlado de la fe cristiana con otras personas? ¿O tú estás ahí defendiendo lo que crees? ¿O te quedas callada para no ser señalada por la gente a tu alrededor? Es lo mismo. ¿Qué es la frase que ustedes me enseñaron? El que calla, otorga. Está diciendo que está de acuerdo. Así que esos son señales de un desertor. No queremos tener esos en nuestras vidas, ¿no? Ahora vamos a continuar ahora con Maggie. Menos de que Gloria. ¿Me oyes? Sí, si Gloria, tú puedes quitar tu micrófono, ahí te damos chance. Es muy bonito. ¿Ahora sí o no? Ahora sí. Ok, Maggie, espera a Gloria. Dale chance. Ok. Gracias. A partir de ese momento sucedió una cosa asombrosa. En lugar de hacer la verdad más sencilla en respuesta a su mofa, Jesús empezó a hacer su mensaje más fácil y a ocultar la verdad. Más difícil. Más difícil, perdón. A hacer un mensaje más difícil y a ocultarles la verdad. Lo hizo en todo su ministerio y a menudo les hablaba en parábolas. No discutía ni trataba de ganar el debate. Sencillamente volvía a su confianza en la soberanía de Dios
como dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí quisiera que subrayáramos, no discutía ni trataba de ganar el debate. ¿Cómo vamos con eso? Él nada más recordaba lo que sabía de Dios, que Él es soberano. No tenemos que debatir a nadie. La verdad es la verdad, aunque la gente no lo cree. ¿Podrías leer el último párrafo ya que te tenemos el micrófono? Sí, los árboles malos no pueden dar fruto bueno. Las fuentes amargas no pueden producir agua dulce. Y nadie se salva sin un soberano y bondadoso llamado de Dios. Entre los verdaderos discípulos y los desertores burlones, por igual. Dios cumplirá su propósito salvador. Y subrayan ahí, nadie se salva sin un soberano y bondadoso llamado de Dios. Todos hemos sido salvas porque Dios nos ha llamado. Y cuando Él llama, nadie lo resiste. Por eso te digo, les digo que cuando le dije a Dios lo creo, hasta yo soy la más sorprendida. ¿Cómo? Soy judía. Sabía que iba a pasar en mi casa. No era para que yo dijera lo creo, pero Dios me quitó el velo, me llamó, no pude resistirlo. Hay una tapa. Así es que no debemos de tener esas cosas en nuestras vidas. Trastero, bueno, en el llamado de Dios, si Él realmente nos está llamando. Y esa es una señal de Él. Bueno, ahora vamos a ir con Maggie, que ya te muté. Quítalo otra vez. ¿Lista? Lista. Los desertores no tienen hambre de la realidad divina. Juan 6:46. Subráyalo, hambre divina. Los desertores no tienen hambre de la realidad divina. No les importa lo que es realmente la verdad. Nunca van a estudiar para entender las escrituras. Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Jesús estaba citando Isaías 54:13 como algo representativo de los profetas, aunque Jeremías, Joel, Miqueas, Sofonías y Malaquías dijeron el mismo concepto en sus escritos. ¿Sigo ya esto? Nada más quería volver a hacer énfasis en los desertores no tienen hambre de la realidad divina. Úsalo como un espejo. ¿Tú tienes hambre de la realidad divina? ¿Realmente quieres conocer la verdad? ¿O estás aquí porque, ay, las chicas son bien amables y nos encanta estar juntas? ¿No? Ya no puedo decir porque estamos disfrutando de las ricas cosas que la gente lleva para comer, porque pues es lo que tenemos en casa, ¿no? Pero es lindo estar con gente que ama a Dios, porque son diferentes. Bueno, para que todos pueden leer, vamos a saltar a Amanda. Luego te damos otra chance, Maggie. Gracias. Sí. Amandita, ¿puedes quitar tu micrófono? Quita tu micrófono. Yes. Sí. Ya. ¿Ya? Ya. Ok. De acuerdo. Jesús estaba reiterando. Jesús estaba reiterando la gran verdad de doctrina. Sí, Jesús estaba reiterando la gran verdad de la doctrina de la elección. Cuando el Padre escoge, el Padre enseña. Cuando el Padre enseña, ellos aprenden. Cuando aprenden, son atraídos. Cuando son atraídos, vienen. Cuando vienen, Jesús los recibe. Cuando Jesús los recibe, los guarda. Cuando los guarda, los resucita de la vida eterna. Y entonces se cumple el propósito del Padre. Juan 6:46 al 51. A ver, espera un segundo. ¿Se dan cuenta del proceso ahí? La secuencia de cada movimiento de cómo llegamos a la salvación, ¿no?
Así él lo dice, ¿no? El Padre escoge. Y entonces el que escoge, él enseña. Voy a querer aprender. Y cuando él me enseña, voy a aprender y realmente voy a concretar lo que aprendo. No voy a estar en pañales siempre. Aprendo, ¿no? Y al aprender, entonces eso me hace acercar más a él. Si no estoy siendo atraído más a Jesús, ahí a lo mejor el problema radica en que no estoy aprendiendo, ¿no? Es importante para conocernos más, convivir, y eso después nos da ganas de estar más con uno y con la otra. Es lo mismo con Jesús. A lo mejor no sientes atracción a estar con Jesús porque no aprendes de él. Es un proceso. Pero si realmente estoy aprendiendo, soy atraída a él y voy a él. Y él me recibe y me guarda y me va a resucitar a la vida eterna. Qué lindo proceso. A ver, así lee Juan 6. Bueno, sí, está bien. No, ¿sabes qué, Amanda? Vamos a pasarlo a otra persona para que todos puedan leer. Pero tú puedes leer Juan 6, 46 al 51. Gracias, Amanda. Ok. Sí, ahí voy. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué importante enseñanza. Maru, ¿tienes ganas de leer? Sí, claro. Nada más que es lo mismo que acaba de leer Vero, ¿no importa? Vas a leer el párrafo. Esta fue una tremenda enseñanza que Jesús dio en cuanto a la salvación. Estaba diciendo, el Padre al que ustedes no han visto, los atraerá. Si creen, tendrán vida eterna. Yo soy el pan de vida. Es en mí en quien deben ustedes creer. Si creen, nunca morirán, sino que vivirán para siempre. Amén. ¿Sigo o me quedo ahí? Ahí te quedas para que Okay. Mica leer también. Gracias. Mica, ¿puedes quitar tu micrófono? Sí, hermanita, buenos días. Buenos días. Dice, la clave está en el versículo 50. Dios prometió la salvación. Ah, sí, cierto. Dios prometió la salvación a todos los que creen en la persona y obra de Jesucristo. Pero la chusma no tenía ningún interés en esa realidad divina. Llegaron, olfatearon un poco, echaron un vistazo, se admiraron un ápice, analizaron un poco, filosofaron un poco, elogiaron un poco y tal vez incluso aplaudieron un poco. Pero eso fue todo. Sí, es la misma idea de Hebreos 6. Gustaron de estar en medio de todos, pero nunca participaron de fondo. María Luisa, ¿sigues leyendo? Gracias, Mica. Sí, por nada. Gracias a ustedes. Sí, claro, gracias. Buen día. La clave está en el versículo 51. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pero la multitud no tenía interés en comer nada espiritual. Lo que la Biblia quiere decir por comer es la apropiación personal de Cristo y de su obra por fe. Para tener vida eterna, usted tiene que creer en Jesucristo, que murió como sacrificio por el pecado y resucitó de los muertos, como testimonio de su poder y la perfección de su sacrificio. Aquí todo es importante. Explica lo que él estaba diciendo en Juan 6, de comer su carne,
¿no? De tomar su sangre, que ellos no entendieron la primera vista, pero aquí él está diciendo, ¿no? Que era estar con él. Lo que la Biblia quiere decir por comer es apropiación personal de Cristo, de ser su hija, de querer convivir con él. El desertor no busca una relación personal con Cristo. Por eso Jesús dijo, y lo sorprendió en la forma en que lo dijo, si no comen de mi carne, no tendrán parte conmigo. ¿Cómo? Pero él no está diciendo, cómeme. Estaba diciendo de su relación, su compromiso personal con Cristo. Adelante, Adi. ¿Estás ahí, Adi? Veo el filtro de agua o tu agua. Sí. Los que oían a Jesús no respondieron creyendo, respondieron discutiendo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Estaba diciendo, no es ridículo. ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? ¿Canibalismo? No hay suficiente de él para que muchos den un mordisco. Sabían que estaba hablando de realidades espirituales, pero se estaban mofando de él de nuevo. Realmente no tenían interés alguno en las cosas divinas. Los desertores espirituales nunca lo tienen. Se burlaron de él. ¿Cómo comer su carne? No, eso es ridículo, ¿no? Eso nada más habla de que realmente no tenían interés alguno en las cosas divinas. Los desertores espirituales nunca lo tienen. No les interesa conocer más profundamente la palabra. No les interesa invertir tiempo en estudiar la palabra. Ellos quieren lo que pueden recibir de estar ahí en el grupo, el desayuno gratis o lo que fuera, las conexiones de, así puedo hacer negocio con esas personas. Yo vendo mis productos y me compran, algo así, ¿no? Pero realmente profundizar en su relación con Cristo no tienen interés. Yo veo que ustedes sí tienen interés, por eso están aquí. Y oro por ustedes que pueden querer saber más, que no sea nada más aquí en este tiempo, pero que leen el libro, que estudien otras cosas, la palabra de Dios durante la semana para crecer en él. Vamos a continuar leyendo con Pili García en la página 190. Listo. Una característica final de los desertores cristianos es que no sientan hambre profunda por el perdón y la liberación del castigo. Subraya eso. Subraya eso y en un momento sigues porque fue una frase. No sienten hambre profundo por el perdón y la liberación del castigo. ¿Te pesa tu pecado? Por eso pregunto. A mí me pesa mi pecado. Yo quiero vivir para Cristo. Pero el desertor no siente hambre profundo por el perdón y la liberación del castigo. Se han conformado en vivir con su pecado. Dicen, así soy, ¿y qué? Tengo un genio de la patada, ¿y qué? Así soy. Así me hizo Dios. Soy impaciente, ¿y qué? No, Dios no quiere que vivamos así, ¿y qué? Oh, ¿tú ves eso en mí? Ayúdame a orar para que Dios me cambie, porque estoy en proceso todavía. Sigue leyendo. Piense por un momento en el joven rico de Mateos 19:16, que le preguntó a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? No demostró gran hambre por la salvación del pecado, sino que simplemente quería cerciorarse de no perder la vida eterna. Pero se fue sin la salvación y sin liberación del pecado, porque no era eso lo que realmente quería. No tenía una opresión honda en su corazón, ni reconocía su hambre y sed espirituales. Raya ese último. No tenía una opresión honda en su corazón, ni reconocía su hambre y sed espirituales, ¿no? Todo era superficial.
Él no tenía pesar por su pecado. Él nada más quería ir al cielo. Es como Washer en su predicación que nos mandaron. Él dijo que usamos el evangelio muy mal hoy en día. Le decimos a la gente, ¿quieres ir al cielo? Ora esta oración. Y inoculamos a la gente porque ellos no entienden lo que es el evangelio, no se arrepienten. Y eso es muy importante, saber presentar el evangelio. ¿Sí? Muy bien. Ana María, gusto de verte. ¿Sigues allá en Gringolandia? ¿Cómo vas de la cara? Quites el micrófono. Vemos los dedos tocando. Ya, discúlpenme, sigo aquí en Estados Unidos y a veces por los horarios y eso aquí de mis hijas, de mis nietos, me es difícil conectarme, les pido disculpas. No, gracias que quieres conectarte estando con ellos. Me dejaría si yo estuviera con ellos. No, sí, no, aunque sea tarde, pero me conecto. Ya estoy bien, mañana tengo mi cita con la doctora para que me den de alta. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias a Dios. ¿Y tienes tu libro ahí? Muy bien. Él se fue de viaje y sabía que iba a tomar el estudio y se llevó su libro. ¿No? O sea, si tú te vas de viaje y quieres estar en la clase, tienes que llevar tu libro. Eso habla de interés. Muy bien, Ana María, 10 puntos. Ley. Gracias. Ese es el asunto. Ese es el asunto que Jesús aclaró, empezando en Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Otra vez, les dice, que suena muy fuerte. Estabais hablando de la misa católica romana en la que de alguna manera el pan y la copa son transubstanciados en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Acaso hablaba de la cena del Señor luterana en la que los elementos de alguna manera espiritualmente se consubstancian o amalgaman con el cuerpo y la sangre de Jesucristo y se comen la misma carne y se bebe la misma sangre de Jesús? Está haciendo esa pregunta porque obvio no es así. Lupita, ¿nos puedes seguir leyendo y explicarlo? ¿Quién, perdón? Lupita, es Camila. Por supuesto que no. Lo que estaban diciendo era que comer la carne del Hijo del Hombre quiere decir que sus oyentes tienen que introducir en su mente y su corazón la realidad de que Dios se encarnó en Jesucristo. Tenían que abrazar por completo la realidad de la encarnación y tenían que captar el concepto de su muerte sacrificial por el pecado. Eso es lo que quiere decir beber su sangre. Tenían que reconocer que Jesucristo era Dios en carne humana y tenían que apropiarse personalmente de la realidad de su vida justa y su muerte sustitutiva para recibir así su vida perfecta y sin pecado y el derramamiento de su sangre como sacrificio por el pecado. Este párrafo es el Evangelio. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Tenían que creer que Cristo era Dios, que vino, que pagó el precio, dando su vida por ellos, ¿no? Que Dios se encarnó en Jesucristo, ¿no? Que es de beber su sangre, de comer su carne. Tenían que saber que Cristo pagó por su pecado, el concepto de su muerte sacrificial por el pecado. Tenían que arrepentirse por su pecado. Dar el primer lugar a Cristo en su vida. Es el Evangelio, ese párrafo. Eso es lo que significa comer su carne y tomar su sangre. Creer en las buenas nuevas. Lo que cada semana estamos predicando, ensayando.
Y si no lo has hecho todavía, no pierdas la bendición de estudiar y prepararlo, porque eso va a bendecir tu vida, pero va a bendecir realmente más a los oyentes, a quien compartes, que necesiten oír el Evangelio como tú oíste el Evangelio y aquí estás. No queremos ser egoístas, nada más para mí. Necesito compartirlo con otros. Adelante ahora, Betty. Este es el asunto que Jesús aclaró. A ver, estamos en la página 191. Entonces. Ay, perdón. Entonces Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está el gran clamor de un alma con hambre y sed, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Continuemos en los versículos 55 al 58. Quisiera que subrayaran, aquí está el gran clamor de un alma con hambre y sed. ¿Tienes hambre y sed? Eso habla de un verdadero creyente. ¿Qué oíste, abuela? Y ahí la abuela necesita estar ahí poniendo atención. Así que vamos a pasar a Pati, Pati, ya leíste, ¿verdad? Pati Fernández. Sí. Lidia Alvarado, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Tú tienes el libro, ¿verdad? Sí. Pero Lupita, vamos a dar que Lupita lea el versículo, porque ella no puede leer y ahorita regresamos contigo. Lupita de Cautitlán, ¿quieres leer el versículo 55 al 58 de Juan 6? ¿Estás ahí, Lupita de Cautitlán? Si no, regresamos contigo, Lidia. Ok, yo creo que se fue a hacer alguna diligencia. Ok, tú lee entonces, Lidia. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Se dan cuenta que es el Evangelio? Creer en las buenas nuevas es lo único que te da vida eterna. Creer que Dios se hizo hombre, que murió en la cruz por mis pecados, me arrepiento y pido que Él sea el que domine mi vida y lo obedezco. Ese es el Evangelio, es lo que estamos leyendo. Ok. Carolina Bueno, hay una sola Carolina ahora, así que Caro, ¿quieres leer? A ver, sí. La salvación es abandonar nuestra vida y abrazar la de Cristo. Es recibir a Cristo por fe, reconociendo la realidad de quién es Él y lo que hizo. Esta es una invitación a recibir a Cristo, y solo el que tiene hambre come, y solo el que tiene sed bebe. El traidor espiritual no tiene hambre de la salvación verdadera. No está muriéndose de hambre en el pecado, ni está hambriento de justicia. Está saciado del mundo y más que eso, lleno de sí mismo, satisfecho y saciado con la consabida comida del mundo que perece. Cuando alguien se allega a Cristo, lo hace debido a un hambre espiritual incontenible. Como Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Ahí vamos a subrayar en el principio, la salvación es abandonar nuestra vida y abrazar la de Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Me abandono ya, no vivo para agradar a Elena, vivo para agradar a Dios en lo que Él me pone a hacer. Si es guisando para tu familia, guises lo más rico que puedes. Si es limpiando tu casa,
lo haces para la gloria de Dios. Eso es vivir para Cristo. Solo el que tiene hambre, come. Si a ti no te da hambre, no comes generalmente, ¿no? El traidor espiritual, subrayen eso también, no tiene hambre de la salvación verdadera. No, porque entonces tendrá que cumplir, tendrá que obedecer. Y él quiere todos los beneficios, pero no quiere seguir lo que Dios dice. Adelante, ahora, ¿quién no ha leído? Que tiene el libro y quiere leer. Maggie quiere leer otra vez porque leyó muy poco. Así es que si alguien más quiere leer que no leyó, puede. Pero Maggie. Sí quiero leer. Ajá. A ver. La figura de comer ilustra bien la apropiación personal de estas realidades. Puedo mirar a Cristo y puede gustarme lo que veo, pero de nada me sirve a menos que lo ingiera. De nada sirve si no lo ingieres, ¿verdad? Sí. Te puedo invitar a comer, ves todo tan rico, pero no lo comes. Así mucha gente vea las promesas de Jesús, pero no las apropian. Adelante. Cuando el pecador ama su pecado y está saciado del mundo y contento con las algarrobas que comparte con los cerdos, no busca la salvación verdadera. Para él, el concepto del pan de Cristo es ridículo, repulsivo, nauseabundo y lo desprecia porque está abotagado por su satisfacción propia. Hace a un lado a Cristo. Y es un engaño, chicas. Te llena parcialmente, ¿no? Te dice que ya estás realizada, ya tienes todo. Y por eso la gente no va a Jesús, porque han comido comida chatarra. Cuando te llenas de papitas y todo eso, ya no quieres comer comida real, porque ya estás llena de cosas que no te sirven. Es más, te hace daño. Y eso es lo que hacemos con el mundo. Nos llenamos de cosas del mundo, ¿no? Pero Dios tiene lo mejor para nosotros, ¿sí? ¿Sigo? Vamos a ver, ¿alguien más quiere leer? Ya casi terminamos el capítulo. Verónica. Yo. Okay, Verónica, Betty. Ok. Pero cuando la persona se siente quebrantada por el pecado, despierta a su condición perdida y a su falta de propósito. Una vez que siente el vacío y el asfixiante aguijonazo del hambre que siente en su alma por Dios, clama que se le dé de comer. Recibe a Cristo y lo confiesa como su Señor y Salvador. Dice, Él es mi vida, Él es mi pan, es personal. Cada uno tiene que hacerlo por sí mismo. Cristo dio su vida por el mundo, pero solo los que se allegan a Él y comen reciben vida. ¿Se dan cuenta? Hay que subraya eso a ver si es cierto en tu corazón. Un requisito para un verdadero creyente es hay que sentirse quebrantada por el pecado. Recibe a Cristo y lo confiesa como su Señor y Salvador. No es de la secreta, del closet, que nadie lo sepa. Solamente cuando estoy con otros en Zoom, en nuestra clase, lo confieso, pero afuera no. Cada uno tiene que hacerlo por sí mismo. ¿No lo puedes hacer por tu hijo? ¿Por tu mamá? Cada uno tiene que entregar su vida a Cristo, ser quebrantada. Por eso predicamos a Cristo. Y Dios toca sus corazones para quebrantarlos. Muy bien, Betty, ¿querías leer otro párrafo? Sí. La única fuente. Llegamos hacia el clímax de la historia, empezando en Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra discípulos, matzetes, quiere decir aprendices o seguidores, no necesariamente a verdaderos creyentes. Lo que querían decir con dura es esta palabra era
que era ofensiva. Se quejaban. Lo que él está diciendo es que no tenemos vida espiritual y que él es la única fuente. Si queremos tener vida espiritual, tenemos que recibirlo. Pero él nos está repeliendo porque no nos da el desayuno ni nos quiere dar el poder para alimentarnos nosotros mismos. Todo lo que hace es hablarnos de lo que no tenemos y de que él lo tiene todo. No dice lo que queremos que el Mesías diga y rehúsa hacer lo que queremos que haga. No vamos a aguantar esto. Eso es un desertor. No dice lo que queremos que él diga. ¿No? A mi antojo. No. ¿Quién más quería leer? Yo, Elenita. Okay, Yo, Mica. Tere. Ok, Tere, y tú después de Mica. Sí. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Consciente de que sus discípulos estaban mofándose de nuevo, les preguntó, ¿les hace esto tropezar? ¿Ya no creen en mí como el Hijo del Hombre? Sigue leyendo, otro. Versículos 62, 64. Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, estaba preguntándoles, si me voy ahora mismo y regreso al cielo, ¿creerán entonces en mí? Jesús continuó, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él conoce nuestros corazones también. Sí, así es. Adelante, Tere. Gracias, Mica. Por nada. A ver, no te escuchamos, Tere. Quita tu micrófono, algo pasa. Lo que menos querían ellos era que Jesús regresara al cielo. ¿Cómo iban entonces a conseguir comida gratis? Ellos no necesitaban ninguna prueba sobrenatural. Estaban atascados en sus propios antojos egoístas, terrenales, materiales, y por eso no oían la palabra de Jesús ni creían en él. Jesús era omnisciente. Sabía quiénes iban a ser los desertores y quién iba a ser el traidor. De paso, Judas no se fue con este grupo, se quedó hasta el mismo fin, esperando que a la larga sacaría provecho de Cristo. Lo que hace un desertor, saca provecho, ¿no? Sus propias necesidades. Otro párrafo, Tere. Sí. Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta es una afirmación impresionante. De nuevo Jesús se apoyó en el plan soberano de Dios para restañar el dolor del rechazo. Sintió la herida, pero se apoyó confiadamente en la soberanía de Dios que da la vida eterna al que quiere. Nuevamente escuchamos esa frase, pero se apoyó confiadamente en la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Alguien me puede dar una definición? Soberanía de Dios. Le puede. Su autoridad es dueño de todo, él creó todo y por lo tanto pues él es soberano, es autor, es todo. Como soberano Dios, Dios solamente da a sus hijos cosas buenas. Cuando nuestros animales se enferman, Él es soberano, lo está permitiendo. Aun cuando un familiar se enferma de COVID, Él es soberano, lo permite. Por eso el verdadero hijo de Dios no pelea con Dios cuando algo pasa que no le gusta, porque sabe que Dios es soberano. Al principio puede costarte, pero después te ubicas, ¿no? Como el testimonio de Toñetita, ¿no? Con su sobrino. Al principio le costó, pero luego meditó en las cosas del Señor y Dios la ayudó y la fortaleció. Eso es lo que hace en un verdadero hijo de Dios. Al principio te puedes tambalear tantito, claro, es un shock,
No quiero que uno se enferme que ame, pero después te ubiques. Él se apoyó confiadamente en la soberanía de Dios. Él está sobre todas las cosas, que da la vida eterna al que Él quiere. ¿Y descanso? ¿Quién quiere seguir leyendo finalmente? Yo. Ok. Muy bien. Finalmente, después de todo eso, llegamos al versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús se apoyó en la soberanía de Dios, pero eso no redujo el dolor de su corazón, como muestra el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús podía llorar por la ciudad de Jerusalén y podía sentir el corazón destrozado por un rechazo tan penetrante que podía hacerle sentir una apremiante soledad. Pienso que el versículo 67 revela a un Jesús con el corazón destrozado. Sufrió el dolor real del rechazo de parte de aquellos discípulos de corto plazo. Y nada más para recordar lo que dice, quiero leerlo porque es Juan 6. Juan 6. ¿Cuál? El 67, hasta el final. Y él dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pues ellos, otros lo habían dejado. ¿Te imaginas cómo tendría que haber sentido que a lo mejor también me quieren abandonar? ¿No? Eso causa dolor en tu corazón. Cuando luego hay conflictos en mi corazón con algún hermano o algo, sufro, ¿no? Porque las amo. Y digo, Dios, solo tú tienes un plan en medio de todo eso. Ayúdame a saber cómo reaccionar. Más le dolió a Jesús. ¿Quién más quiere seguir leyendo? Estamos llegando al final del capítulo. Pili, Jaso, ¿quieres leer aunque oraste mucho? Yo leo. Sí. ¿Puedo leer? Es que no Ok. sabía este libro. Sí, es cierto. Perdón, Francia. Cuando Jesús preguntó, ¿quieren irse ustedes también? Hay verdadera agonía en la pregunta. Pedro respondió en los versículos 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un amigo me dijo el otro día que en el fin de semana él tenía dudas en cuanto y si eso no es la verdad y si me he equivocado en seguir a Cristo. Pueden entrar dudas por un momento, pero no te quedes ahí. Digo, pues, ¿a dónde te irás? ¿A dónde? ¿A quién irás si eso no es la verdad? No hay otra verdad. Otro, Francia, lee otro párrafo. Nos gusta tu acento. Tuvimos que recorrer todo este capítulo hasta el versículo 68 para hallar a un discípulo de verdad, excepto por la mención de los apóstoles que ayudaron a repartir los pecados y los panes. Pescados. Pescados, sí, perdón, y los panes. Finalmente hallamos a unos cuantos verdaderos discípulos que dicen, no tenemos a dónde ir. Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios, que es un título mesiánico. Estos eran los que en efecto pensaban en las cosas celestiales. Eran los que genuinamente deseaban una relación personal con Jesucristo, que comprendían la vida del Señor y que con corazones quebrantados por sus pecados deseaban arrepentirse y recibir la salvación. Son bienaventurados porque consolaron al Señor con su amor y lealtad en aquella hora. Y ahí
Es lo que pasa cuando estoy con ustedes y veo su interés en estudiar la palabra y compartir el evangelio. Qué bendiciones para mí estar con ustedes, ¿no? Y los mismos discípulos le dijeron, tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde vamos a ir si sabemos que esa es la verdad? ¿No? Y aquí otra vez el evangelio. Y con corazones quebrantados por sus pecados deseaban arrepentirse y recibir la salvación, ¿no? Eso es. Y el final aquí, voy a leerlo, ¿ok? Nunca leo, así es que ya me toca. Pili, tú ibas a leer, ¿verdad? Ay, perdón, Pili, te ofrezco y después te lo quito, la zanahoria, ¿no? Tú lee, nunca te escuchamos leer. Dice, un beso traidor. Pero el capítulo no termina con una nota alentadora, sino con la realidad acuciante de la deserción espiritual. Juan 6, 70-71. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Judas era el prototípico desertor que se quedó por más tiempo, vio y oyó más, pero nunca llegó hasta el punto de entregarse a Cristo. Judas es la ilustración perfecta del desertor de quien Jesús dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26, 24. La no existencia es mejor que el infierno eterno. Exactamente, ¿no? Él estuvo ahí, pero nunca llegó hasta el punto de entregarse a Cristo. Imagínense, aquí estamos años estudiando la palabra y puede ver el caso que alguien aquí en nuestro grupo nunca realmente se ha entregado a Cristo. Yo no quisiera creerlo, pero si esto pasó con Jesús, ¿cómo no puede pasar con nosotras? Y por eso siempre hago énfasis. Chicas, examinen sus vidas. ¿Son o no son? Y tú no puedes examinar la vida de la otra persona. Tienes que examinar tu propia vida. Yo tengo que examinar mi propia vida. Estando delante del Señor, ¿vas a ir corriendo hacia Él para abrazarlo porque lo has amado? ¿O no te interesa? Adelante, Pili. Sí. Judas se dejó arrastrar por el populacho. Le fascinaba lo sobrenatural. Pensaba siempre en las cosas terrenales. No tenía ningún deseo genuino de adorar a Cristo. Solo buscaba beneficios personales. Exigía lo que quería. De alguna manera se hizo tesorero y se robaba los fondos del grupo. Nunca tuvo una relación verdadera con Cristo, ni entendía la verdad divina, ni sentía hambre de la salvación. Judas no es una figura solitaria. Toda iglesia tiene sus Judas y millones de ellos le han dado a Jesús un beso traidor. Exactamente. Y ahí subrayé, nunca tuvo una relación verdadera con Cristo, pero estuvo con Cristo, comía con Cristo, veía los milagros de Cristo, ¿no? Ni entendía la verdad divina, aunque veía lo que Dios hacía, ni sentía hambre de la salvación, ¿no? Judas no es una figura solitaria. Toda la iglesia tiene esos tipos. ¿Alguien más quiere leer o dejamos que Pili termine? Yo, Ellen. Ok, tú. Adi. Sí. Darse cuenta de esto le parte el corazón a cualquiera. Espero y oro de todo corazón que no haya ningún Judas que esté leyendo esta página y que habiendo desertado de Jesús siga avanzando hacia la más negra y lóbrega noche del más severo juicio eterno. Oro por los superficiales, los que son desertores espirituales, los que serán traidores porque se sintieron atraídos a Cristo por razones indebidas. Oh Dios, que sientan la necesidad de adorar al Cristo vivo por quien Él es y que busquen las cosas eternas y no las temporales. Exactamente. ¿Cuánto? Vayan ahí
los que serán traidores porque se sintieron atraídos a Cristo por razones indebidas. ¿Qué te atrae a Cristo? ¿Es porque Él murió por ti? ¿Es por tu pecado y lo necesitas? ¿O es porque te hace sentir que perteneces a un grupo, que es padre, tener amigas, ¿no? Tiene que ser las razones que Dios da para la salvación. Y el último párrafo, termina, Adi. Sí. Cuanto más severamente serán juzgados los que han conocido la verdad y se han alejado de ella. Ruego que en tu gracia salves, antes de que sea demasiado tarde, a cualquiera que se haya engañado pensando que es un creyente verdadero, pero que no tiene ninguna pasión por adorar al Dios y Salvador en quien dicen creer. Revela la verdad a todo corazón y da conversión genuina a los que todavía no son genuinos, para que no llegue el día cuando, como los de Juan 6:66, dejen de andar con él, y como Judas, vayan al lugar de castigo eterno reservado para tales traidores. Y subrayamos ahí, pero que no tiene ninguna pasión por adorar a Dios. Eso es un buen punto de partida para examinar nuestros corazones. ¿Realmente tengo pasión por adorar al Dios y Salvador en quien he dicho que creo cuando nadie me está mirando? Si eso no es una realidad en tu vida, puede ser que no eres hija de Dios, ¿no? Y qué bueno que tú leíste, Adi, tú creyendo que eres salva de una familia cristiana con Blanca, mi amiga, misionera, sirviendo a Dios, y la mamá y toda la familia que conozco, y dices, wow, no hay una verdadera adoración, necesito arrepentirme. Como mi hermana, 5 años yendo a la iglesia, pensando que era cristiana y no lo era. Es posible. Hay que examinar nuestros corazones. No queremos que haya ninguna persona que quiere alejarse de Cristo habiendo estado disfrutando de Él. Quisiera orar yo para terminar. Señor Jesús, gracias por ese gran capítulo, ese horrible capítulo de desertores, pero un gran capítulo que nos pone enfrente esa necesidad de examinar nuestros corazones para ver si tengo algo de lo que son esas características de alguien que se aleja de ti. Padre, no permites que lo hagamos. Y si en algo estamos flaqueando, danos arrepentimiento para que te busquemos de verdad para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.